Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en esta mañana, en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo, le doy una ayudadita, está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Bien? Es la ventaja de predicarle a gente que lee la Biblia, amén, que saben dónde está el profeta Ageo, amén. ¿Cuántos están en el índice? Ageo, hermano, vaya al final del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Regrésese un libro, es Zacarías. Un libro antes de Zacarías está el profeta Ageo, ¿verdad que sí? Ageo, capítulo 1. ¿En inglés cómo se dice Ageo? Ageo capítulo 1, versículo 4, 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Ageo, profetizando, hablándole al pueblo, les dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, ha dicho Jehová. Padre, tu palabra es bendita porque tu palabra viene de ti. Esta mañana, hermanos, vamos a seguir predicando sobre la serie Activa tu Fe, pero esta mañana vamos a hablar sobre corrige tus prioridades. Corrige tus prioridades. Este pasaje, hermanos, vamos a hacer un poquito de historia. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje inmediatamente después del tiempo que Israel estuvo exiliado 70 años en Babilonia. Israel estuvo en Babilonia 70 años a causa de una esclavitud, a causa de un cautiverio del cual fueron víctimas por el rey Nabucodonosor. Estuvieron allí 70 años. Antes de que se los llevaran cautivos, de que se los llevaran prisioneros, en Jerusalén, Nabucodonosor destruyó el templo, Nabucodonosor destruyó los muros y también destruyó las casas de todos los israelitas que vivían en Jerusalén. Pasaron 70 años y el pueblo no podía regresar a Jerusalén. Pasaron 70 años y el pueblo no tenía un templo donde exaltar el nombre de Jehová. Esos 70 años, aunque fueron de esclavitud, al mismo tiempo fueron años de abundancia. Porque a diferencia de la esclavitud en Egipto, la esclavitud en Babilonia fue diferente. Porque en Babilonia había riqueza, en Babilonia había posesiones, en Babilonia había toda clase de comodidades. Esto me quiere decir que en Babilonia no se sufría tanto como se sufría en Egipto. Pero había una necesidad en el corazón de los judíos, que era regresar a Jerusalén. Uno de los salmos nos dice cómo se sentían los judíos. Ellos decían: nos acordábamos del templo de Jehová, estábamos tristes y aún llorábamos porque queríamos estar en la tierra de Jerusalén. Pasando los 70 años, pasando la esclavitud, Dios determina traer un tiempo nuevo al pueblo de Israel. A través de muchas profecías, Dios les habla y les dice que el tiempo de su pena, que el tiempo de su soledad se va a acabar. Dios les dice que el tiempo de la tristeza sería cambiado por un tiempo de gozo, por un tiempo de felicidad. Hubo profetas como Ezequiel, hubo profetas como Isaías, que le hablaban al pueblo de un comienzo nuevo, que le hablaban al pueblo de un tiempo diferente que Dios iba a levantar. Y sabe una cosa, llegó ese día. Llegó el tiempo en que Dios puso un punto al cautiverio. Llegó el tiempo en que Dios puso fin a la tristeza. Y Dios levanta
tiempo de la esclavitud se había terminado. El tiempo de la soledad se había terminado. Y quiero llevarle rápidamente a otro libro de la Biblia, el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Para que usted entienda cómo Dios cumple su palabra. Dios siempre habla lo que va a hacer y lo cumple. Libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Este es el cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo. Dice el versículo 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová su Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oros, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar a la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Esdras registra cómo el rey Ciro abre las puertas para que los judíos regresen a Jerusalén. Si usted leyó conmigo Esdras, usted nota que la palabra Jerusalén sobresale muchas veces en estos pasajes. El pueblo tenía permiso para regresar a Jerusalén. El pueblo tenía permiso para ir a la tierra de donde habían salido, para ir a reconstruir la casa de Dios. La casa de Dios había sido destruida. El templo de Jehová había quedado hecho cenizas. Pero ahora Dios les dice: vayan a reconstruir lo que se había roto. Vayan a volver a edificar lo que alguien más destruyó. Eso quiere decir que el pueblo salió con la mentalidad de ir a reconstruir el templo de Jehová. Tenían permiso de regresar a Jerusalén, pero la condición era: construyan primero la casa de Dios. Tenían permiso para que la tristeza se cambiara en gozo, pero la condición era: primero edifiquen el templo de Jehová. Y dice la Biblia que cuando el pueblo sale rumbo a Jerusalén, la gente les empezó a dar oro, la gente les empezó a dar plata, la gente les empezó a dar ofrendas, porque la gente quería que ese templo se reconstruyera. La gente quería que una vez más Jehová tuviera casa donde se le adorara. El pueblo regresa, hermanos, a Jerusalén. El pueblo regresa con todos los materiales para edificar la casa de Dios. Pero tan pronto y llegan, se dan cuenta que la situación es realmente difícil. Se dan cuenta que la cosa de construir el templo no va a ser tan fácil, y empiezan a tener problemas. Empiezan a encarar adversidades, empiezan a encarar obstáculos. La mentalidad del pueblo era: vamos a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero empezaron a pasar los años y se les empezó a olvidar para qué fueron liberados. Se les empezó a olvidar para qué Dios traía un nuevo tiempo. Déjeme decirle, hermano, que pasaron 16 años de